Vamos a ver algunas virtudes preciosas, valiosas de la palabra de Dios. Y vamos al Salmo 119. Salmo 119. Estamos celebrando y dando gracias a Dios por la Biblia, por la palabra del Señor. El Salmo 119 es el salmo más largo, capítulo más largo de la Biblia, 176 versículos. Y la mayor parte del Salmo 119 tiene que ver con las virtudes, tiene que ver con la eficacia, tiene que ver con el poder de la palabra del Señor, de la palabra de Dios en nuestra vida, en la vida de quien la lee, en la vida de quien la estudia, porque la palabra de Dios, como ya hemos visto en estudios anteriores, es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, penetra el alma, penetra hasta las coyunturas, penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra poderosa. Debe ser nuestro alimento de todos los días. Jesucristo dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras, dice el Señor, no va a pasar. No va a pasar. Palabra de Dios viva y se va a cumplir como se han cumplido muchas profecías de la Biblia. Empecemos con el versículo 9 de este Salmo y 119, y allí hay una pregunta. Hay una pregunta que se hace el escritor, que se hace el salmista, y la pregunta es: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿O con qué limpiará cada persona? ¿Con qué limpiará cada persona su camino, su vida, sus pensamientos? ¿Con qué? Y él mismo responde: con guardar la palabra. Con guardar la palabra. Guardar en el sentido de obedecerla. No guardarla en el sentido de ponerla en un estante, ¿verdad? En un librero, ¿verdad? O allá en la mesa. O allá escondida en el cajón de la mesa de noche. No, el sentido de guardarla, leerla, razonarla, meditarla, obedecerla, darle un sentido práctico. Con guardar tu palabra. Entonces, el Salmo 119, mire lo que dice que podemos ser si hacemos lo que dice el versículo 2. Miren lo que va a pasar en su vida. Miren el resultado que va a haber en su vida. Dice: bienaventurados los que guardan, los que obedecen, los que ponen en práctica tu palabra, tus testimonios, dice la versión 60, y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados o dichosos o felices o que les va a ir bien. Tiene muchas connotaciones esta palabra. Eso va a pasar si guardamos, si obedecemos, si estudiamos,
si creemos de todo corazón en la palabra. Por eso es importante que nuestra vida esté centrada, esté basada en la palabra de Dios. No en humanismos, no en filosofías humanas, la palabra. Y en el versículo 11 hay otra cosa que hace la palabra de Dios. Versículo 11. Mire usted, dice, en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. La palabra actúa como un freno. La palabra de Dios como evita que pequemos, evita que desobedezcamos. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar. La palabra de Dios va a producir temor de Dios en nosotros. La palabra de Dios va a producir respeto. La palabra de Dios va a producir poder para decir no cuando haya que decir no. La palabra de Dios va a producir poder. Mire, hay pecados de omisión y hay pecados de comisión. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, dice que es pecado. O sea, si sabemos que hay que perdonar al hermano o a la hermana o al prójimo y no lo hacemos, si sabemos lo que Cristo dice, escudriñen las sagradas escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas se encuentra la vida eterna y no lo hacemos, estamos pecando. Dice, no dejemos de congregarnos, de reunirnos, la iglesia en el templo como lo hicieron hoy. Bienvenidos, Dios les va a bendecir, están poniendo en práctica una obediencia del Señor. Eso hace, eso y más hace la palabra de Dios. Entonces, versículo 24, mire, ojalá que esta sea su experiencia. Dice el versículo 24, tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. ¿Se deleita en la palabra? ¿Se está deleitando hoy o ya queremos irnos? Amén, dice. ¿Qué pasó, hermano Arturo? ¿Cómo que pasó? Amén quiere decir así sea. Y yo pregunté, ¿ya queremos irnos? Amén, dice. Gloria al Señor. Mire qué testimonio. Tus testimonios son mi delicia, decía el escritor. Quiera el Señor que cuando usted abra la Biblia en su casa, cuando usted tome un estudio bíblico, cuando usted esté en una predicación de la palabra, usted de su espíritu se deleite, su corazón se deleite, sienta que es bendición, le alegre, le dé paz, traiga la presencia de Dios y que esa palabra le oriente para poder salir de las pruebas en victoria, como la palabra del Señor dice. Y uno más, versículo 28, estamos Salmo 119, dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tus palabras, susténtame. Una oración que bien podríamos hacerla esta mañana, hacerla nuestra, sentirla como nuestra,
y decir, Señor, susténtame. No quiero salir del templo como entré. No quiero salir con la misma carga. No quiero salir con la misma mortificación. No quiero retirarme de aquí con los mismos sinsabores. Susténtame con tu palabra. Ahora sí podemos decir amén. A eso digamos amén. Susténtame con tu palabra. Susténtame. Porque eso hace la palabra. Eso hizo en el salmista. Eso quiere hacer la palabra hoy. Porque la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios, la Biblia, no tiene fecha de caducidad. La palabra de Dios sigue tan vigente como cuando el Señor la dijo por primera vez. Y dice Dios que no va a regresar vacía hasta que haga lo que ella, para la que fue enviado. Gloria al Señor. Entonces, vea qué privilegio el que tenemos contar con la palabra. Y la palabra, mire, está al alcance de todos. Y ahí hay en su celular, ¿verdad? Si tiene un celular más o menos, puede usted y hasta gratis descargar distintas versiones de la Biblia. Uno más. Versículo 37. Versículo 37. Otra oración que, como la anterior, haríamos bien en hacerla esta mañana. En no irnos sin hacer la nuestra. Dice el 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Vivimos en un mundo lleno de vanidad. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame, avívame en tu camino, en tu palabra. Gloria al Señor. Mire qué oración tan poderosa. Así que si usted está teniendo alguna lucha, dígale, Señor, aparta mis ojos, aparta mis pensamientos, apártame de estos deseos vanos. Y Dios lo va a hacer. La palabra de Dios es lo que hace también. Entonces, la palabra de Dios está llena de conocimiento, nos puede dar entendimiento, nos puede llevar a tener un buen juicio. A veces no hacemos un buen juicio de las cosas o de las personas. A veces hacemos juicios equivocados. Pero la palabra, cuando cuando dependemos de la palabra, cuando creemos en la palabra, cuando llevamos a práctica la palabra, mire, la palabra nos capacita para hacer buenos juicios. Dice el versículo 66, Salmo 119, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Otra oración, ya llevamos dos, la tercera, que esta mañana podemos creerla, hacerla nuestra. Enséñame buen juicio y sabiduría. ¿No es cierto que a veces hacemos juicios errados, juicios equivocados, que a veces hasta nos meten en problemas? Por eso el salmista decía,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi vida, lumbrera en mi camino. Palabra del Señor nos ayuda a hacer buenos juicios, buen juicio y a tener sabiduría. Versículo 104 del mismo Salmo. Tus mandamientos, es la palabra, he adquirido inteligencia. Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Eso hace la palabra de Dios. Y hemos sido muy bendecidos al haber conocido a Cristo como Salvador, al haber recibido, creído en la palabra de Dios, al tener la palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea nuestra única guía de fe y de práctica. Generalmente cuando hacemos el compromiso de ser miembros de la iglesia, como lo hizo el hermano Brandon, y le preguntamos, ¿cree, es su convicción que la palabra de Dios es la única regla de fe y de práctica? Y él dijo, ¿verdad? Sí creo. Así debe ser los negocios, en el trabajo, en las amistades, en las relaciones. Ella nos orienta en todo, hermano. Y mire, la palabra de Dios, además, es confiable. Es confiable. Versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces, hermanos, como decíamos desde el primer domingo de agosto, que a esta serie nos lleve a hacer una renovación en nuestro compromiso como cristianos, leer más la Biblia, estudiar más la Biblia, creer más en la palabra, practicar más la palabra, porque todo eso y más de lo que hemos visto hasta hoy, todo este mes que ha pasado, es la palabra. Es la palabra. Salmo 19, por ejemplo, es asombroso. Salmista da testimonio, dice, más que los viejos he entendido. ¿Qué tienen los viejos usando la misma palabra en la Biblia? La experiencia, ¿verdad? La experiencia. Y el salmista dice, más que ellos he entendido, porque tu palabra siempre está conmigo. También dice el salmista ahí, más que los maestros, más que mis maestros. Mira qué interesante. Por tu palabra. Qué bendición, qué privilegio. La palabra de Dios, y porque tenemos la palabra de Dios, mire, tenemos teología y tenemos doctrinas o enseñanzas. Por la palabra de Dios tenemos dirección para nuestra vida. Con la palabra de Dios tenemos consejo. Cualquier área de nuestra vida. Por la palabra de Dios tenemos entendimiento. La palabra de Dios nos va a ayudar a entender las cosas como son. Tenemos conocimiento sobre todas o todos y cada uno de los temas o de las áreas de nuestra vida. Vea qué alcance tiene la palabra. Por eso debemos desearla, porque es a través de la palabra de Dios que escuchamos a Dios.
La Biblia, la palabra, es ese regalo especial que Dios nos dejó. Y Dios se comunica con usted y conmigo cuando abrimos la Biblia, cuando vamos a ella, cuando la meditamos, cuando la creemos, cuando la estudiamos. Así que, hermanos, la Biblia nos enseña cuánto nos ama Dios. Vamos a recordar cuánto nos ama Dios en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 6. Cristo dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. La Biblia nos revela el gran amor de Dios. Usted sabe, muchos de ustedes saben Juan 3:16, ¿verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera, dice la versión 60, porque de tal manera. Y a mí me encanta que Juan, no hay adverbios, porque cualquier adverbio iba a ser injusto, cualquier adverbio iba a ser incalificable para demostrar el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la gente, a las personas, a usted, que dio a su Hijo unigénito. Vino a humanarse, vino a sufrir, vino a morir en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, si ignoramos, si subestimamos la palabra de Dios, va a ser en nuestro propio detrimento. Nos va a perjudicar nosotros mismos. Es decir, si no la leemos, si no la estudiamos, si no la meditamos, si no vivimos su verdad, vamos a perder de vista lo que Dios enseña, lo que Dios dice. Vamos a perder de vista lo que Jesucristo vino a hacer. Vamos a perder de vista ese poder del Espíritu Santo que está a su alcance. Ignorar la palabra de Dios, es como ignorar la ley de la gravedad. Aquí no hay nadie que se atreva a ignorar la ley de la gravedad. Te va a usar la rampa para bajar, va a usar la escalera para bajar. No va a salir corriendo y se tira ahí, ¿verdad? No, ignorar la palabra de Dios es como ignorar la ley de la gravedad. Así que cada uno de nosotros necesita, usted y yo, cada uno de nosotros necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Leerla, estudiarla, meditarla, creerla, practicarla, vivirla. Amén. Entonces, quiera Dios
que en esta mañana nos motive. Salmo 111, versículo 10. 111, 10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio, o sea, la fuente. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos, no algunos, todos los que practican su mandamiento, sus mandamientos. Dios lo dice, Dios lo afirma. Así que, hermanos, cada palabra, aún aquellas historias del Antiguo Testamento que tal vez no le gusten o no las pueda creer. Mire lo que dice Romanos 15:4. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, Antiguo Testamento, las cosas que se escribieron en el pasado, Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire qué lindo. Así que esa historia de José, el soñador, el hijo de Jacob, es historia de David y Goliat, es historia de Gedeón. No es solo una historia, no es solo, nos cuenta lo que pasó, hay enseñanza para nosotros. Y algunas de ellas las vimos cuando estuvimos en la serie Aprendiendo a Vivir por Fe. Y miren, hermanos, lo que Josué 1:8 y 9, cuando Dios interviene en el cambio de estafeta, cuando Dios interviene en el cambio de liderazgo. Moisés había muerto y dice: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Después de la muerte, dice: mi siervo Moisés, es cierto que ha muerto. Ahora le dice: levántate, pasa el Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo ya le dije que les voy a dar a los hijos de Israel. O sea, deja de llorar. O sea, relájate. O sea, ya pasó esa época de tu vida. A nosotros, ¿qué nos enseña? Tal vez le dejó el esposo o la esposa, o le dejó el novio, o le dejó la novia, o se cayó su negocio, o quebró su negocio, o lo despidieron en su trabajo. Y usted se encuentra mal emocionalmente, como estaba Josué, pero Dios le dice: levántate, Josué. ¿Qué usó Dios? Su palabra. Levántate, levántate. O sea, Josué inicia una nueva vida. O sea, inicia una nueva etapa.
Y mire, la enseñanza preciosa, Dios nunca le va a dejar tirado. Dios nunca le va a dejar a la deriva. Dios nunca le va a dejar con su frustración, con su carga, con su soledad, con su pérdida, con su lo que haya sido, lo que sea. Dios nunca. Eso es lo que le está diciendo a Josué. Dios nunca nos va a dejar tirado. Dios siempre nos levanta. Y Dios nos da un nuevo futuro. ¿Se acuerdan el testimonio del hermano Antonio hace 8 días? Dios le dio un nuevo futuro, le dio una nueva iglesia, le dio un nuevo porvenir, y Dios está cumpliendo mucha restauración en la vida del hermano Antonio. Gloria a Dios. Eso hace Dios, hermanos. Nos dice, hay un nuevo futuro, hay una nueva vida, hay un nuevo comienzo con Dios. Y entonces Dios le dice, 8 y 9 de Josué 1, pero nunca se aparte de ti este libro, nunca. Grabemos eso, aprendamos eso. De día y de noche medita en él. Tal vez usted diga, pastor, es que no hay que ser tan fanático. ¿Cómo que de día y de noche? Yo sí creo, pero fanatismo no. Dios dice, de día y de noche. Y en Deuteronomio Dios dice, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, o sea, cuando vaya al mercado, cuando vaya a trabajar, cuando vaya a buscar a sus hijos a la escuela, cuando vaya a recogerlos de la escuela, cuando vaya al médico. Y además ponlos. Un texto, dice, las paredes de tu casa. Aunque su decorador o su decoradora de interiores le diga, pastor, eso ya no se usa, o hermano, eso ya no se usa. Hoy hay que buscar, de acuerdo al edificio, de acuerdo a los colores, quiere que Dios le bendiga, quiere que su vida sea diferente. Conviva, piense, medite la palabra bendita del Señor. Y mire la promesa que hace el versículo 8. Mire la promesa. Para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito. Entonces, consecuencia, entonces, resultado, entonces, final del versículo 8. Mire qué promesa. Entonces, harás, ¿qué? Ahí está en la pantalla, ¿no? Entonces harás prosperar tu camino, tu profesión, tu trabajo, tu familia, tu negocio, tu esfuerzo, etcétera, 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 y más, etcétera. Entonces harás prosperar tu vida. ¿Y además qué? ¿Además qué? Todo, no algo, todo te saldrá bien. Mire, si chicle se pone a vender, eso va a prosperar y con eso lo va a bendecir el Señor. No sea exagerado, pastor. No, sí, no es exageración. Todo te saldrá bien. Sí, Señor, pero hay que creerlo, abrazarlo, que sea parte de nuestra convicción, meditarla, practicarla, vivirla, y usted va a empezar a ver. Si usted es fiel a Dios, si es fiel al Señor, si cree en su palabra, si cree en su promesa, mire, Dios va a hacer cosas que usted ni se imaginó ver. Y dice el versículo 9, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios,
estará contigo. Jehová tu Dios estará contigo. Gloria al Señor. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más pide? ¿Qué más quiere? Créale a Dios. Eso no le va a convertir en fanático. Usted va a ser un hombre y una mujer fiel a Dios, fiel a la palabra. Entonces, ¿con qué venció Cristo todas las tentaciones y todas las pruebas que tuvo? Después de ser bautizado, que Satanás lo lleva, el Espíritu Santo lo lleva, Satanás lo tienta en el desierto, ¿verdad? Allá lo llevó y es tentado. ¿Con qué venció Cristo esas tentaciones? La palabra, con la palabra. Hasta en eso nos sirve la palabra de Dios. Efesios 6, 17 para terminar. Efesios 6, 17 para terminar. Mire lo que dice Efesios 6, 17. ¿Lo tienen? La pantalla. Ahorita llega. Efesios 6, 17. Dice que tomemos el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Y, sigue diciendo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, Dios nos equipa, Dios nos da recursos, Dios no nos ha dejado a la deriva, Dios no nos ha dejado, ahí véanle cómo le hacen. Dios nos dejó su palabra, que es viva, que es eficaz, que es más poderosa, que es más cortante que una espada de doble filo. Penetra el alma, coyunturas, hasta los tuétanos, dice, allá dentro de los huesos, y discierne, dice, las intenciones. Qué interesante, ¿verdad? Hasta ahí llega la palabra, hasta ahí penetra la palabra. Concluimos con el mismo Salmo 119 que empezamos, con el versículo 50. Salmo 119, 50, y así concluimos. Espero que usted pueda creer lo mismo, que usted pueda decir lo mismo, que usted pueda hacer lo mismo. Dice, tu palabra es mi consuelo en la aflicción, porque tu palabra me ha vivificado. ¿Cuántos de ustedes les ha consolado la palabra? ¿Cuántos de ustedes les ha fortalecido la palabra? ¿Cuántos de ustedes se han apoyado y esa palabra cambió emociones, cambió sentimientos, cambió la actitud, cambió? Porque es viva y eficaz. Si gusta ponerse de pie, si puede ponerse de pie, y digamos juntos, repitamos juntos, con convicción, con fe, haga suyas las palabras del Salmo 119, 50. Y vamos a hacerlo más claro para que quede claro en nuestra mente. Tu palabra es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho o tu palabra me ha vivificado. Qué bendición, ¿verdad? Qué privilegio. Padre, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por todo lo que hace, por todo lo que es,
por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que seguirá haciendo en nuestra vida y en nuestro corazón. Danos, Señor, más amor por tu palabra. Danos, Señor, más interés por tu palabra. Danos, Señor, hambre, como decía David, hambre y sed de tu palabra. Y permite que tengamos la experiencia que tuvo ese siervo tuyo y la experiencia que han tenido miles y miles y millones de personas que han venido a tu palabra y han sido bendecidos grandemente por ella. En el nombre de Jesús, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes hoy. Amén, en el nombre de Jesús. Amén y amén.